Bien, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí muy contentos porque justo estamos terminando un proceso de colaboración internacional que realizamos pues la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad Veracruzana. Por un lado el doctor César Jaramillo y por otro lado un servidor, Agustín Lagunes. Y pues estamos muy contentos porque trabajamos todo el semestre. Eh, Solamente darle algunos datos. Bueno, el profesor César Jaramillo trabajó con 19 estudiantes en la experiencia educativa o en la materia de estructura de datos, mientras que yo trabajé con 12 estudiantes en la experiencia educativa de programación 2. Entonces, lo que nosotros trabajamos con los chicos, porque son de primeros semestres, pues era básicamente que los chicos interactuaran, porque como ustedes saben, son diferentes culturas, diferentes horarios, etc. Entonces, lo que nosotros queríamos es que ellos desarrollen esa habilidad de, pues, colaboración internacional, ¿no? Entonces, les dejamos de proyecto que entre los estudiantes colombianos y los estudiantes mexicanos hicieran, pues, un manual de buenas prácticas de programación. Y les pedimos que al final, pues, nos diera cada equipo 10 recomendaciones para tener buenas prácticas de programación. De esa manera trabajamos. Entonces, hoy pues culmina el trabajo. La verdad es que hay que decir y hay que agradecer porque los chicos pusieron muchísimo de su parte, ¿no? Entonces, era muy difícil que se pusieran de acuerdo, lo lograron. Trabajamos con videoconferencia y con la plataforma de Slack. Y en Slack ellos se presentaron, subieron fotografías, sus datos y pues posteriormente formaron equipos. Entonces, le voy a ceder el uso de la voz al profesor César Jaramillo, si quiere complementar algo más, y después a las autoridades que nos acompañan, pues para que dirijan unas palabras. Adelante, César. Sí, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches a todos. Es un placer pues estar aquí en compañía de nuestros estudiantes y nuestras autoridades. Sí, ha sido un trabajo que se ha iniciado pues con el profesor Agustín y que esperamos que lo sigamos haciendo y perfeccionando para que nuestros estudiantes tengan cada vez más sinergias y experiencias de colaboración con otras latitudes, con otros pensares, con otras metodologías, con otras visiones. Entonces me parece bastante proyectivo esta experiencia y pues de mi parte encantado en continuar y extenderla a más colaboradores. Muchísimas gracias, César. Yo creo que primero le vamos a dar el uso de la voz a las autoridades en Colombia, si me lo permite el doctor Rafa. Iniciaríamos con el profesor Carlos Meneses, que es el coordinador del programa, si quiere dirigir unas palabras. A ver, no lo escuchamos, profesor. Está su micrófono cerrado. ¿Está cerrado su micrófono? Si quiere, déjeme ver si se lo puedo habilitar yo. Mm, No, no sé si usted puede habilitarlo, el micrófono, profe, porque a mí no me deja. A ver, aquí le voy a poner solicitar reactivar audio. A ver si le pregunta. No, no se escucha, profe. Pues si quiere, comenzamos con el decano primero en lo que resolvemos el problema de audio. Sí, gracias. Adelante, profesor Alexander. Buenas noches a todos y todas, la comunidad estudiantil de este intercambio académico tan interesante. Un saludo, profe Agustín, profe César, muy complacido por lo que se da hoy día en este proceso formativo de las generaciones que van a tener el dominio de las instituciones, de la ciencia y de la técnica en sus manos. Para nosotros siempre es interesante el relacionamiento con escuelas
a nivel mundial y con escuelas también de nuestras latitudes, digamos, de nuestras más cercanas, por varios elementos. Uno de ellos tiene que ver con que en esa diversidad de pensamiento encontramos no puertas, sino umbrales a escenarios, es decir, pasamos a zonas de no retorno, pero de crecimiento. Superamos unos umbrales y de seguro esa diversidad nos permite tener una perspectiva que incorporamos y que nos transforma, no solamente en lo cultural, sino también, por supuesto, en lo que atañe a lo que hacemos en las universidades públicas, que es docencia, investigación y extensión o contribución pues, a la sociedad. Entonces, vemos valiosísimo y de hecho, pues somos de las facultades más grandes en la universidad, justamente porque estimulamos que nuestra población estudiantil se vincule al dominio de la ciencia y la técnica a nivel mundial. Eso pues es un primer elemento. El otro, porque nos complace siempre trabajar, digamos, de manera colaborativa y aprender de nuevos elementos, pero en general trabajar de manera colaborativa. Y seguramente esto obedece a la condición en la que nuestra población estudiantil, aquí específicamente en la Universidad Tecnológica de Pereira, con respecto de otras universidades, pero tenemos una buena disposición de trabajo colaborativo. Somos una de las regiones que es anfitriona por naturaleza. Nunca van a escuchar ustedes una noticia de turistas en el eje cafetero que hayan sido vulnerados en algún negocio, en alguna, como turistas, que es lo que se presenta en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en la misma Latinoamérica o aquí en algunas regiones, pero del eje cafetero nunca escucharán eso. Siempre escucharán que en el eje cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, fundamentalmente Risaralda, las personas tienden a trabajar de manera empática, entienden la situación de la otra persona, las necesidades, y por eso esa situación. Y un tercer elemento es que esto nos fortalece como equipo de trabajo de profesores, nos estimula a seguir vinculándonos a estas iniciativas y hemos tenido unos hitos importantísimos. Hemos sido organizadores de congresos mundiales, congresos regionales. En la próxima semana tendremos el primer simposio de tecnologías nucleares. Hemos sido la casa de congresos nacionales de computación. Hemos organizado workshops internacionales virtuales donde está vinculado todo el norte de África, el sur de Europa, hasta Medio Oriente, la Indochina, India, China, Indonesia. En esas iniciativas hemos estado y no es gratis. Es decir, es representativo que seamos la facultad de Colombia con mayor cantidad de programas con acreditación internacional europea, la EURES. Somos la facultad con más programas acreditados en Colombia. Entonces, esos tres elementos los quería ilustrar también para darle el mensaje a los chicos y chicas que este relacionamiento que hoy inician o que iniciaron en estas sesiones seguramente puede continuar y en el mediano y largo plazo van a generar comunidades con mucha disposición, con mucha posibilidad y sobre todo nosotros lo hacemos convencidos que en las mentes de estas juventudes están las soluciones a muchos de los problemas de la humanidad. Sobre todo lo hacemos en ese sentido. Muchas gracias por el espacio, por permitirme estas palabras, chicos y chicas. Aprovechen mucho esos relacionamientos, mantengan los grupos de WhatsApp abiertos, pongan en el calendario las fechas de los cumpleaños, compartan música, compartan imágenes de la comida en esos grupos, traten de planear un viaje dentro de un año, que lo van a poder hacer de seguro porque por acá se van a poder mover y es muy barato
esta zona y llegar por acá, pueden visitar la Universidad Tecnológica. Lo mismo para los estudiantes de la UTP. Ustedes saben que si hay congresos internacionales, si hay pasantías o prácticas desde la facultad, hemos generado los recursos para que ustedes puedan ir a otros países que reciban algo de financiación y eso también puede ser importante. Aprovechen esa oportunidad. Muchas gracias, profe Agustín, y qué pena ahí que me extendí un poquito con los mensajes, pero con el ánimo de empoderar a estas nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, decano Alexander. Y sí, yo he constatado gente muy amable por aquellas tierras. Gracias. No sé si el profesor Carlos Meneses ya puede hablar. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Ahí sí lo escuchamos. Ok, bueno, perfecto. Bueno, no, pues darles las gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes como director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues felicitar a usted, profesor Agustín, y al profesor César por esta iniciativa tan importante para el desarrollo de los intercambios y de la conectividad que debe haber entre los grupos académicos a nivel internacional. Y esta es una abreboca, es la apertura de la puerta para poder generar a partir de allí mucha sinergia entre distintas universidades a nivel internacional y en este caso pues la Universidad Veracruzana y pues la Universidad Tecnológica, ¿no? Son bienvenidos a Colombia cuando podamos por algún motivo coordinar una venida de ustedes o también que un grupo de los estudiantes de acá puedan irlos a visitar allá, poder generar programas de intercambio a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, nos generaría de alguna manera una sinergia mayor entre las dos universidades. Inclusive la universidad también ofrece lo que son las pasantías y entonces podría brindarse la oportunidad para que estudiantes que estén interesados de pronto en venir a Colombia, a hacer un semestre académico, puedan de pronto con la coordinación obviamente de la Oficina de Relaciones Internacionales y buscar apoyo a través de programas de movilidad internacional, de tal manera que podamos tener visitantes acá de México y también poder llevar visitantes de Colombia allá a Veracruz. Los felicito por la iniciativa, o sea, compartir experiencias académicas y del aula de clase es muy significativo e importante para los estudiantes porque les permite tener una visión más amplia de lo que es el desarrollo tecnológico a nivel mundial y a nivel, en este caso, latinoamericano específicamente, pero para darnos cuenta que realmente en qué vamos, qué estamos haciendo, qué se está haciendo en otras partes del mundo. Eso les da a los estudiantes una mayor perspectiva de lo que, hacia dónde apuntar y de los alcances que se pueden tener frente a las directrices que se tienen en otras universidades. Entonces es muy bueno compartir esa experiencia. Creo que es un gana-gana para las dos universidades, para los estudiantes, para el grupo de profesores. Y la verdad, pues de nuevo no me queda sino felicitarlos por esta gran iniciativa. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, profesor Carlos. Sí, esa es la idea, que tengan la semillita y que hagan movilidad. Eso es lo que queremos. Bueno, ahora le voy a ceder el uso de la voz al doctor Francisco Rafael García Monterrosas, quien es el coordinador del programa de nuestra universidad. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Agustín. Buenas tardes. Pues bueno, y al mismo tiempo saludo hasta Colombia aquí a los profesores Alexander Molina y Carlos Meneses, y al profesor César Jaramillo, que es el anfitrión en este espacio, como la contraparte en la materia que ellos están concluyendo, que si no me recuerdo tiene que ver con estructura de datos, ¿no? Muy bien, agradezco el espacio, como le decía el doctor Agustín. Se ha dicho mucho y por parte de Colombia, y en efecto en México los esperamos. Los esperamos tanto a la parte académica como a los estudiantes y que vengan, ¿no? Ya sea en una estancia intersemestral o a pasar un semestre aquí con nosotros en la Universidad Veracruzana, en esta región que es muy rica en toda la parte de ecosistemas ambientales, pero también ya tenemos una
afluencia importante en pymes y en departamentos de empresas grandes de desarrollo de software aquí en la región, ¿no? Sin duda, el venir y el hacer una vinculación vendría siendo una parte integral, ¿no? Tanto de la cultura como de los conocimientos, como llevarse también la experiencia de la parte laboral que tenemos en esta región, ¿no? Por lo tanto, las y los esperamos con los brazos abiertos aquí en nuestra facultad. Y bueno, qué mejor que felicitar al doctor Agustín por hacer un semillero con estudiantes que están concluyendo el segundo semestre. Si bien es cierto que aún no cubrimos los lineamientos que nos pide la universidad para hacer esa movilidad, ya desde este momento estamos sembrando ese interés de que sí lo pueden hacer virtual, sí, pero qué mejor de que se vayan, ¿no? El irse, pues, abrirá un panorama en todas las aristas, ¿eh? Tanto personales como profesionales. Lo que hemos dicho, el estudiante de aquí de tecnologías de la información, que se vaya, que se vaya a la metrópoli. Tuvimos un viaje hace como 2 meses a lo que es Oracle, en un campus que ellos tienen en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y se llevaron una muy grata experiencia de ver todo lo que puede hacer alguien relacionado al perfil de tecnologías de la información, no solo en México, sino de un corte internacional. Fueron recibidos por gente hasta de Corea. Teníamos allá una coreana que nos recibía, igual colombianos, igual gente de Centroamérica, había por ahí un español. Y muy interesante, o sea, ellos fueron los que recibieron, estuvieron en la sala, las otras personas que les digo, españoles y de otros países, me los topé en el pasillo, platicábamos de algunos proyectos de colaboración, dicen bienvenidos, ¿no? Entonces, sin duda sería una grata experiencia de que viniera la gente de Colombia y los vinculemos también con las empresas de la región y las que están en todo México, ¿no? Y estoy seguro que ellos harán lo mismo para con nuestros estudiantes cuando se dé ya esa oportunidad por los mismos lineamientos, que se vayan a Colombia, insisto, es algo muy, muy importante que experimenten y cuando lleguen allá, pues aparte de conocer la ciudad, las ciudades, ¿verdad? Del país en general, pues que esa experiencia académica e integral sea de un gran reforzamiento para su perfil. Muchas gracias, doctor Agustín, por la invitación, como siempre. Igual allá los profesores de Colombia, muchas gracias. Y bueno, pues le cedo el espacio aquí a las estrellas de esta reunión, que son nuestras y nuestros estudiantes colombianos y mexicanos, para observar sus proyectos. Muchas gracias. Buena tarde, tarde-noche, desde Igualmente un acá de México. saludo, profesor Francisco Rafael. Un abrazo y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muy buena tarde-noche. Muchas gracias, doctor Rafael. Yo creo que les voy a pedir de favor, los que puedan, sobre todo los profesores, los estudiantes, abrir su cámara y tomamos una foto, porque después las autoridades muy probablemente tengan que irse y entonces si abrimos la cámara y tomamos una foto para que quede para el recuerdo, después se las vamos a pasar. Entonces, ándenle así. Profe, Sí, bueno, nada más quería comentarles que, bueno, tengo un problema pues, en el ojo, entonces por lo cual ahorita, como venía en pista, tenía unos lentes de sol, se me olvidaron los otros lentes, espero no haya ninguna... no, no te preocupes, no te preocupes. No vamos a pensar que estás así de galán con los lentes de sol, no te preocupes. Ah, bueno, Bien, gracias, gracias. sí, ya tienen por ahí sus cámaras abiertas, ok. Entonces, a ver, ya están abriendo, ya casi están todas las cámaras abiertas para la foto. Damos un minutito más por ahí. Ándale, ya están todos. Perfecto. Creo que ya nada más nos quedan dos espacios por ahí, pero bueno. Ok, perfecto. Ahí estamos todos. ¿Sí? Tomo la foto entonces. Una, dos, sí. Sonrimos. Tres. Va una segunda. Una, dos, sí. Tres. Y va otra porque como somos bastantes, entonces tenemos dos pantallas que hay que ver. Ok. Entonces ahí va. Una, dos, sí.
3. Listo. Pues muchísimas gracias. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio con las presentaciones. Muchas gracias a todos. Si les parece, vamos a iniciar con el equipo de Gretel, Luz del Carmen, Regina y sus compañeros colombianos. Como ya saben, tienen 15 minutos. Pueden compartir pantalla. Poniendo el reloj. A ver. Muchas gracias al profesor Francisco Rafael por los buenos deseos. Bien, ya se está compartiendo. Muy bien. Ahí le pueden dar nada más play para que lo podamos ver en pantalla completa. Bueno, ay, bueno, Sí, Luz, se ve la pantalla, pero creo que le van a poner presentar, ¿no? Para que se vea completa. Exactamente, ahí está. Adelante. Tienen 15 minutos. bueno, buenas noches. Ay, perdón. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Gretel Tamer Castillo, Santiago Gaviria Flores, Fernando Gómez Orozco, Regina Reyes Ramos y una servidora, Luz del Carmen López Madrigal. Y esta es nuestra guía de buenas prácticas a la hora de programar. Eh, Las buenas prácticas de programación son principios que ayudan a escribir códigos claros, ordenados y fácil de mantener. Aplicarlas permite reducir errores, mejorar la colaboración entre programadores y facilitar el desarrollo de software de calidad. Entre ellas destacan el uso de nombres descriptivos, la correcta indentación y la documentación del código. Como nuestra primera práctica tenemos la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es un proceso manual a través del cual se busca verificar la programación y la lógica de un algoritmo antes de iniciar un programa. Permite a los desarrolladores detectar posibles errores y defectos que puedan impedir su correcto funcionamiento. Consejos. Crear una tabla que refleje el estado de las variables en cada paso del algoritmo. En esta tabla anotaremos los valores que toman las variables en cada momento del código. Esto nos ayudará a visualizar claramente cómo cambian los datos. Como segundo consejo, tenemos simular la ejecución de código paso a paso. Aquí lo que hacemos es imaginar que somos la computadora y vamos ejecutando cada línea del código una por una. Eso nos ayuda a entender el orden de ejecución y detectar los errores lógicos. Verificar que el resultado final sea el esperado. Después de ejecutar el algoritmo, es importante comparar el resultado final como segunda práctica tenemos la legibilidad. La legibilidad en programación es la facilidad con la que un humano puede comprender el significado y la estructura de un fragmento de código. Es importante para los desarrolladores que necesitan escribir, depurar y mantener el código, así como para los que necesitan comprender nuevos conceptos y sintaxis. Se recomienda utilizar nombres de variables, funciones descriptivas y significativas. Los nombres de las variables y funciones deben reflejar su propósito. Esto facilita que cualquier persona, incluyéndonos a nosotros mismos, esto facilita que cualquier persona, incluyéndonos a nosotros mismos en un futuro, entendamos rápidamente qué hace cada parte del código. Otro consejo es dividir el código en funciones. Esto nos ayudará a organizarlo mejor para evitar repeticiones y facilitar su lectura y mantenimiento. Usar códigos para Usar comentarios, perdón. Usar comentarios para explicar la lógica detrás de un código. Sirve para explicar qué hace el código o por qué se tomó cierta decisión. No afecta el funcionamiento del programa, pero ayuda a la comprensión futura. A continuación, uno de mis compañeros les compartirá la siguiente práctica. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, a mí me toca la documentación.
esta recomendación me parece muy importante porque va desde la parte de crear un comentario explicando varias líneas de código sobre lo que hace, por ejemplo, una función o un procedimiento, hasta la creación de manuales de usuario o incluso la documentación sobre APIs, eh, o una documentación más general. Entonces, la documentación de un proyecto eh, son un conjunto de archivos o textos que explican, o sea, el objetivo es explicar cómo funciona el programa, cómo se usa, cómo se desarrolla y cómo se puede mantener ese programa. Esta es una parte muy crucial, muy fundamental, desde el primer momento en que se inicia el desarrollo de un programa, ya que esto le permite a todos los desarrolladores, usuarios o cualquier persona, ¿cierto?, interesada, eh, pueda entender el programa y trabajar con él sin perderse. Entonces, les voy a dar como unas razones, opiniones personales sobre el por qué considero que esto es importante. Entonces, la primera es porque ayuda a entender el programa. Entonces, como les acababa de mencionar, explica cómo funciona y cómo se interactúa con él. Lo segundo sirve como guía de desarrollo. Digamos que se detalla el diseño del sistema, lo que permite desarrollar nuevas funciones o modificar el código y hace que sea mucho más sencillo. Fomenta el trabajo en equipo. Esto permite que todos los integrantes del equipo hablen el mismo idioma, que estén todos alineados y trabajen de una manera más organizada y más eficiente. Hace más fácil el mantenimiento. Esto porque incluye información clave para resolver errores o realizar mejoras, lo que ahorra tiempo y evita frustraciones y mejora la experiencia del usuario. Porque se crean manuales que le permiten a las personas que vayan a utilizar el programa a aprender a manejarlo mucho más fácil. Bueno, con este tema de la documentación, que básicamente sería eso, como una descripción muy detallada de todo lo que se hace en el programa, pues yo a modo de recomendación les diría que empiecen como a indagar un poco sobre cómo es el proceso de esa documentación y posiblemente lo podamos ver en semestres posteriores para que cuando lleguemos al campo laboral, las personas que nos vayamos a desempeñar en el campo del desarrollo de software, tengamos una idea de cómo funciona y podamos implementar esto que sería una buena práctica. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, ahora con la siguiente recomendación que me corresponde es la eficiencia en los algoritmos. Este también me parece muy importante porque así como nos enseñaron los docentes desde el primer semestre, la idea de programar no es ir a sentarse y en cualquier lenguaje de programación y empezar a escribir en el teclado lo que se nos venga a la mente, sino que va mucho más allá, es entender qué se está haciendo, cuál es el problema principal que se va a desarrollar y en lo posible coger una hoja, un lápiz y escribir primero, entender qué es lo que se debe de hacer antes de uno sentarse en un equipo a codificar. Eh, Eso es súper importante porque digamos que em, un algoritmo ineficiente puede funcionar, claro que sí, pero ese algoritmo ineficiente puede funcionar en proyectos pequeños. Pero ¿qué pasa si queremos, digamos, utilizar un algoritmo de este tipo en un proyecto grande o que vaya escalando y vaya siendo mucho más importante o relevante y tenga muchísima información o números muy grandes? Pues bueno, aquí ya va a tener un problema porque puede fallar o puede tardar demasiado cuando son casos como de cosas muy grandes. Entonces, para este punto lo que se recomienda mucho es eso. O sea, antes de escribir código es reconocer patrones, estudiar algoritmos, por ejemplo, de ordenamiento o recorrido de estructuras de datos.
Esto permite mucho optimizar el rendimiento del programa. Y ya ahora vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. A mí me tocó el consejo mío es del código limpio. Eh, Esto nos dice que un código limpio es claro, ordenado y fácil de entender. Eh, Tenemos que usar nombres descriptivos para variables y funciones, mantener una buena indentación y evitar repetir código innecesariamente. La recomendación es que comentar solo cuando sea necesario y hacer que el código se explique por sí mismo. El código lo vas a leer más veces de las que lo vas a escribir, entonces probablemente uno u otra persona tendrán que modificarlo en un futuro. Un buen consejo de este tema es aplicar principios de Drive y usar patrones de diseño para mejorar la limpieza y calidad del código. Un código limpio no solo es legible, sino que también que también es organizado y, y también fácil de mantener. El principio de DAI nos ayuda para evitar la repetición innecesaria. Si repites la lógica, tenemos que convertirla en una función o un módulo. Eso reduce errores y facilita actualizaciones. Por otro lado, los patrones de diseño nos ayuda a estructurar nuestro código de forma más eficiente y profesional usando soluciones probadas de problemas comunes. Eso hace que nuestro código sea mucho más claro, mucho más escalable y fácil de entender por otros, ambos, tanto como el Drive. Y los patrones de diseño son pilares fundamentales para lograr un código limpio y estructurado. 5 minutos. Acá, sí, seguimos con esto. Divide y vencerás. Este enfoque consiste en dividir un problema en grandes partes, partes más pequeñas y manejables. Resolver cada una por separado y luego combinar las soluciones. Una recomendación que podemos dar es crear funciones específicas para cada tarea. Cada función debe encargarse de una sola responsabilidad. Reutilizar funciones en lugar de copiar código. Si necesitas repetir lógica, llama a una función, no copies y pegues código. Y pensar de forma jerárquica, organizando nuestras soluciones desde lo más general hasta lo más específico. Seguimos con el otro tema. Bueno, yo les voy a explicar rápidamente acerca de los comentarios. Los comentarios deben ayudar a entender decisiones importantes, pues no repetir lo que ya se entiende al leer el código. Si el código está bien escrito y tiene nombres claros, pues muchas veces no necesita comentarios. Usa comentarios para explicar lógica compleja, razones detrás de una solución o advertencias importantes. Y pues nos recuerda mantener actualizados un comentario desactualizado, pues puede ayudar, puede confundir más que ayudar. En sí, los comentarios pues nos sirven para explicar un propósito de una parte de un código, aclarar funciones complejas o poco intuitivas y para recordar ideas o tareas pendientes que tengamos y nos ayuda a colaborar mejor en equipo, por así decirlo. Existen pues ejemplos de comentarios en diferentes lenguajes, como en Python, en Java, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, el pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta fundamental para planificar la lógica de un programa sin preocuparse por la sintaxis del lenguaje de programación. Permite describir los pasos del algoritmo de forma sencilla utilizando un lenguaje natural y estructurado. Al escribir el pseudocódigo puedes identificar errores lógicos, omisiones o estructuras repetitivas antes de pasar a la implementación real. Antes de escribir el código, redacta el algoritmo en pseudocódigo para organizar tus ideas. Bueno, un pseudocódigo nos sirve para planificar, como ya lo había dicho, un programa antes de escribir un código real, diseñar algoritmos de forma clara y entendible, para comunicar nuestras ideas sin preocuparnos por los detalles o errores que pueda haber dentro del lenguaje, facilita y nos facilita pues el aprendizaje para la programación. 2 minutos. Eh,
Pues ya, eh, 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 Bueno, en depuración, depurar es identificar y corregir errores en un programa de manera lógica y ordenada, en donde en lugar de hacer cambios al azar, es simplemente probar soluciones sin entender el problema. También se pueden utilizar herramientas como declaraciones de impresión, puntos de interrupción o depuradores integrados en su entorno de desarrollo. El uso de estas técnicas es comprender mejor lo que es el código y localizar más, así que más rápido el error, y también el hecho de desarrollar habilidades más efectivas y rápidas para mejorar como programador. Las, en herramientas y recursos. Bueno, editores como Visual Code son muy útiles, ya que cuentan con características como el autocompletado o depuradores integrados. También ofrece lo que es compiladores eh, que te ayudan a manejar con facilidad cuando en el programa tenemos algún error, y, y en qué está mal el código. Y también podemos visitar lo que es la página o los foros de Stack Overflow, o también aprender de tutoriales en línea. Stack es una de las plataformas más populares en donde para programadores nos ayuda para el desarrollo del software. Y eso sería todo. Está bien, chicos, muchísimas gracias, justito el tiempo. Les agradecemos mucho el trabajo que hicieron. Por cuestiones de tiempo ya no les vamos a hacer preguntas ni comentarios porque son varios equipos, entonces queremos que todos tengan la atención adecuada. Muchas gracias al equipo. Buena tarde. Le vamos a pedir ahora al equipo de Sebastián y de Diego y de Andrés y de Esteban, si inician. Ya les dimos permiso para Muy poder. buenas noches. Buenas noches. Yo me encargo de presentar pues, la presentación de mi grupo. Sí, ¿quién hace la presentación de las diapositivas? Yo, Juan Diego Marulanda. Ah, ok, entonces ya puedes compartir si gustas. Ya tienes permisos. Listo, listo, vale, muchas gracias. Ya vemos la pantalla. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan. Listo. Yo soy Esteban, sino que me tocó desde el celular. Ah, ok, Bueno, adelante. Adelante. listo. Nosotros somos, pues yo, Esteban, Diego Marulanda, Sebastián Amarriles y Andrés Peláez. Vamos a entonces a elaborar otros aspectos y otros que también tienen en común con los que ya hablaron los compañeros. Listo. Punto número 1. Escritura de código limpio y legible. Em, Usan nombres descriptivos para variables, funciones y clases. O sea, usar palabras clave para cada función o proceso que uno lleve a cabo en el código. Aplica convenciones de estilo, como camel case o snake case, según el lenguaje. Esto va de la mano con lo que ya mencioné anteriormente, ya que le permite a uno programar de forma más organizada y así tiene que trabajar en equipo. La persona que va a trabajar después puede tener ya una noción del funcionamiento de esa parte del código, simplemente viene el nombre de la función o de las clases. Escribe código con la indentación adecuada.
Esto también tiene que ver ya con la organización que uno lleva mientras está escribiendo el código, ya que le permite a uno también, en aspectos más simples, digamos, identificar ciclos o funciones que ya ha realizado y las está reutilizando en otra sección del código. Evitar comentarios innecesarios, pero documenta lo que no sea obvio. Ya esto, como mencionó el compañero Fernando en la anterior, sirve ya para la documentación que uno lleva a cabo al realizar el programa. Un buen código no solo debe funcionar, también debe ser fácil de leer y entender. Elegir nombres descriptivos y mantener una estructura ordenada facilita el mantenimiento y el trabajo en equipo. Siguiente, por favor. Eso. Punto número 2. Estructura y organización del código. Em, Dos puntos claves que vimos importantes son dividir el programa en funciones o módulos reutilizables. Esto quiere decir que básicamente para cada funcionamiento que uno quiere elaborar en el código, es recomendable hacer una función específica para eso y no amontonar en una sola función diferentes partes del funcionamiento del programa en sí. Evita duplicación de código. Así como mencionaron también los compañeros anteriormente, el principio DRY. Don't repeat yourself. Listo. Siguiente. Buenas noches para todos, disculpen la tardanza, tengo un problema, parece que con el mouse o con el teclado de mi PC. Bueno, vamos a hablar entonces de manejos de errores como tal. Vamos a hablar de usar validaciones para las entradas y las salidas. También vamos a hablar de la implementación de mecanismos de estos errores, como lo es el trial catch y los tips defensivos. Y bueno, y el consejo es pues no dejar errores sin tratar. Cuando hablamos de estas validaciones de entradas y salidas, hablamos es precisamente de las expectativas del formato a ingresar como tal, como el tipo y el rango, ¿sí? También se habla pues de que la codificación como tal de salida sea la que uno espera, la que se va a transformar como tal y pues quede bien o se haga el proceso bien durante el paso por el código. Hablando ya de implementación de mecanismos de los errores, en los cuales aparecen los más comunes como lo son el trial catch o los if defensivos. Si hablamos del trial catch, es ideal para manejar errores inesperados que ocurren durante la ejecución de un programa. Y otro de ellos, que es el if defensivo, es ideal para prevenir los errores incluso antes de que ocurran, antes de que se ejecute ese programa. Estos mecanismos pues se vuelven esenciales para la creación del software robusto, ya que permite pues que los desarrolladores detecten, manejen y prevengan errores y puedan, digámoslo así, ser vulnerables como tal en sistema y para que sea una experiencia mucho mejor para el usuario. La otra, por favor. Bueno, hablando de seguridad, de los básicos que aparecen en seguridad, es no exponer datos sensibles. Ay, perdón, no tenía la cámara. Bueno, de estos que aparecen allí son exponer precisamente los datos sensibles como códigos. También validar efectivamente que las entradas sean las que se esperan recibir en ese código para prevenir que sea ingresado código no admisible o digámoslo un código diferente pues al que uno espera recibir en esa entrada. Y por último son buenas prácticas de autenticación y autorización. Entre todas estas de seguridad se tiene muy en cuenta el control del acceso, el control de las versiones de las aplicaciones, las pruebas de seguridad que se deben de realizar
constantemente a ese software, la autenticación y la autorización robusta. Esto implica cuando uno va a ingresar, por ejemplo, que le piden a uno el biométrico, que le piden la cara, ¿cierto? Bueno, todas estas aplicaciones, el cifrado de datos confidenciales, ¿sí? Cuando a veces se envían datos personales, estos datos deben de quedar bien encriptados, el mantenimiento del software constante, lo que venía diciendo ahora, los monitoreos de seguridad constantemente y por último, pues una buena gestión de los errores para que sea cada vez mucho más seguro el código. Esto es una de las buenas prácticas. Ya continuamos con la siguiente. Muchas gracias. Bueno, ok. Voy a explicar sobre las buenas prácticas en el desarrollo. Una de las cosas para uno poder adoptar buenas prácticas en el desarrollo de software no solamente es mejorar la calidad del código, sino que también optimizar el trabajo en equipo y facilitar como el mantenimiento a largo plazo. En esas prácticas se destacan pues el uso de versiones como Git, que ese recurso nos permite llevar un historial ordenado de los cambios y colaborar de forma más efectiva pues con los desarrolladores dependiendo del proyecto que estemos realizando. Además, también es fundamental escribir pruebas unitarias y probar el código con regularidad para tratar de detectar los errores tempranamente y asegurar que cada componente pues, funcione pues, correctamente de forma aislada. Otra práctica muy esencial es revisiones de código entre compañeros, code review, ya que pues eso va a fomentar el aprendizaje colaborativo y va a mejorar como tal la calidad del programa al identificar pues, los posibles errores o mejoras. Em, También otra cosa es también mantener lo que es el documento bien documentado y actualizado. También es una buena práctica, ya que pues esto va a facilitar la comprensión y evitar confusiones futuras. En resumen, pues estas acciones no solamente pues van a tratar de fortalecer la parte individual, sino también el trabajo en equipo y que pues nuestros compañeros que estén colaborando en el proyecto que estamos realizando, pues ellos también puedan aprender. Vamos con la parte número 6, que es eficiencia y rendimiento. Número 1, elegir las estructuras de datos y los algoritmos pues, adecuados. Esto, y también, número 2, evitar ciclos innecesarios o costosos. Les Y quedan número 5 3, minutos. número 3, analiza la complejidad del código si es necesario. Ya, entonces vamos con mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del trabajo en equipo y hay que tener en cuenta de que el trabajo en equipo, en especial en la programación, no simplemente es la división del trabajo. Entonces tenemos que tener en cuenta otros aspectos como respetar las convenciones del equipo o proyecto, es decir, lo que se pactó en un principio deberíamos de respetar eso, como por ejemplo nombres de variables, cómo y dónde vamos a guardar algunos archivos. También tenemos que ser consistentes con el estilo de codificación que acordamos desde un principio para poder que todo el equipo pueda leer y entender el código. Entonces, pues básicamente no se trata simplemente de que funcione, sino que también podamos leerlo, entenderlo y modificarlo. Por otro lado, tenemos comentar los pull requests de manera clara. Cuando nosotros modificamos, tenemos que tener en cuenta que qué es lo que estamos modificando y por qué lo estamos modificando. Entonces, cuando nosotros comentamos estos pull requests, estamos optimizando, por así decirlo, para cuando entre en revisión, sea un poco más óptimo y no haya malos entendidos. Listo, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. Y por último, la mejora continua, pues que esto es básicamente algo que tenemos que tener en cuenta como programadores, que tenemos que estar en constante aprendizaje. Entonces tenemos que mantenernos actualizados con nuevas tecnologías y prácticas como lo son eh,
frameworks, herramientas, etcétera. También tenemos que aprender de nuestros errores y buscar feedback, porque no se trata de no equivocarse, sino básicamente de que haya una retroalimentación de esos errores, porque equivocarse pues es imposible y más en programación. Entonces, cuando obtenemos feedback y nos retroalimentamos de esos errores, es mucho más fácil identificarlos y corregirlos. Por otro lado, tenemos refactoriza cuando sea necesario, sin miedo a mejorar el código. Refactorizar es como modificar partes del código para hacerlo más óptimo. Entonces, esto nos puede ayudar a que sea un poco más claro, más limpio, más corto, incluso más eficiente. Y por último, tenemos que la tecnología cambia constantemente y un buen programador busca siempre aprender, adaptarse y mejorar sus habilidades para escribir mejor código con el tiempo. Y pues, como anteriormente lo habíamos dicho, muchas veces en programación lo que hoy en día es tendencia, el día de mañana puede ser obsoleto, entonces necesitamos más que saber un lenguaje, es saber adaptarnos y mejorar nuestras habilidades. Entonces, eh, como dice aquí al final, que un buen programador no es el que más sabe, sino el que esté dispuesto más a aprender algo nuevo. Y ya sería todo. Muchas gracias, chicos, muy amable y gracias por el esfuerzo porque no encontraron compañeros mexicanos y de todos modos ustedes hicieron su tarea. Gracias. Oigan, como dicen ustedes, qué pena con ustedes. Les vamos a pedir al equipo de Héctor Mayagua que comience, pero les vamos a pedir de favor que nos llevemos máximo 10 minutos porque algunos estudiantes tienen examen a las 8 de la noche en Colombia. Entonces, Sí, si profe, nos no se hace... preocupe. También quien compartirá pantalla de nuestro equipo será Manuela. Ok, adelante Manuela, ya tienes permisos para compartir. Entonces, a partir de aquí, de favor, los equipos, si se hacen 10 minutos. Disculpa, profesor, voy a transmitir pantalla yo. Manuela no puede en este momento. Ok, este, solicita Ok, compartir y te doy el permiso. De todos modos, ya te puse como coanfitrión, ya puedes. ok. Entonces, 10 minutos, por favor. Ya se ve la pantalla, ya vemos la presentación. Listo, adelante. A ver, Eh, ahí nos estamos viendo nosotros. Buenas Ahí noches está. con todos. Hoy vamos a hablar sobre los consejos de programación. Como ya sabemos, la programación cada vez se ha vuelto más digital y saber programar se ha convertido en una habilidad clave. No solo para quienes se dedican a informática, sino para cualquiera persona que quiera desarrollar soluciones prácticas o automatizar procesos. Por eso el día de hoy les vamos a presentar 10 consejos sobre programación. El consejo número 1. Bueno, yo soy Manuela y voy a dar el primer consejo. Yo escribí como primer consejo es usar recursos audiovisuales. Pues esta es una forma muy efectiva de aprender a programar, ya que en los videos... Bueno, estos videos nos permiten aprender mucho mejor, ya que podemos pausar, retroceder y repetir pues lo que nos dan los videos y podemos aprender mucho mejor de ellos. En plataformas como Code Bootcamp, Code Academy, FreeCodeCumba y Khan Academy. Nos permiten practicar directamente en el navegador con ejercicios y nos retroalimentan inmediatamente. Pues esto nos hace más fácil el aprendizaje y más práctico. En los videos también suelen usar muchos esquemas, animaciones y ejemplos reales.
Yo puse este ejemplo porque yo estuve en un bootcamp y en el bootcamp uno es autodidacta. O sea que no estamos con un profesor donde él nos enseña, sino que aprendemos de videos. Vimos demasiados videos y la verdad pues fue muy bueno porque aprendimos mucho y aprendemos más fácilmente. Nos ayudan a comprender conceptos más complejos y en mejorar nuestra lógica y ya. Otro consejo que puse es entender los conceptos básicos antes de aprender a programar, ya que es muy importante saber de dónde sale todo. Pues entender qué es un algoritmo, qué es una variable, cómo se organiza, cómo funciona, es muy importante para poder entender un código. También es clave de diferenciar entre la lógica de programar y la sintaxis. Y ya sigue mi compañero. Bueno, como tercer consejo tenemos la práctica activa. Lo puse ya que cuando nosotros comenzamos a programar siempre se nos hace complicado como ver tanto código, tanta cosa. Entonces, lo principal es empezar a programar de 5 a 10 minutos todos los días, tratando de entender los conceptos básicos y ir avanzando en el tiempo, o sea, ir entrenando cada vez más tiempo, 15, 20 minutos y así constantemente, para mejorar la comprensión sobre la lógica de pensar y escribir mejor los códigos y aprender de nuestros errores. Otro consejo que tengo es entender la lógica y no memorizar. Cuando uno empieza en programación es común pensar que hay que memorizar comandos y funciones. Sin embargo, lo más importante es entender qué hace cada comando, cada función. En este caso es un if que dentro de él se le ponen ciertas condiciones que las tiene que cumplir. Ese sería mi cuarto consejo. Seguimos con el siguiente. Número 5, código legible y código legible, claro. Este punto es fundamental. Incluso puede ser un poco básico. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos deben explicar desde antes de empezar a programar. En este punto lo que me interesa explicar es que utilicemos la manera convencional de explicar las cosas. Yo sé que es un poco extenso, puede dar hasta flojera, pero de este modo es más fácil explicar y entender para nosotros mismos. Además de esto, es necesario comentar el porqué del código y en el que el qué del código está de más. Es algo que ya está escrito, no tiene sentido explicarlo otra vez. Y el por qué es, en esa parte explicamos el por qué lo escribimos así y utilizamos esas partes. La siguiente, por favor. Divide y vencerás. Divide y vencerás lo que me gustaría explicar en esta parte es que cuando son extensos y complicados de entender, lo mejor por hacer
es dividirlos en bloques. En bloques porque al hacerlo en bloques, si por algo tuvimos un error, es mucho más fácil encontrarlo y corregirlo a que a diferencia de cuando está todo junto, que teniendo un error, si lo queremos corregir, podemos acabar haciendo otras cosas o, o creando otros errores. Y ya, gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre, bueno, pues este consejo que es enfocarnos en un solo paradigma. Cuando aprendemos a programar, empezamos a desarrollar habilidades técnicas y sobre todo un pensamiento más lógico. Y enfocarlos en varios paradigmas al principio de programar puede ser un poquito confuso, ya que 2 minutos. cada paradigma tiene sus propias reglas y maneras de resolver. Por eso es que se recomienda utilizar un solo paradigma para que sea mucho más fácil nuestro aprendizaje a la hora de programar. Siguiente, por favor. Aprender sin IDE. Aprender sin IDE, que es un entorno de desarrollo integrado como Visual Code, NetBeans y PyCharm, ofrece muchas herramientas, autocompletando, detección de errores y depuración visual. Es muy útil, pero en las primeras etapas del aprendizaje pueden ser contraprudentes. ¿Por qué? Porque esas ayudas automáticas pueden ocultar detalles esenciales del lenguaje y a veces como estudiante no podemos comprender a fondo la sintaxis ni por qué ocurren ciertos errores. Por eso es mucho mejor practicar escribiendo el código en papel o usar un editor como bloc de notas y ejecutarlo desde la consola. Y eso refuerza el pensamiento lógico y la comprensión real de lo que se está haciendo y le ponemos a entender. Bueno, y por último, los últimos dos consejos que nosotros pusimos es el tener nombres lógicos. ¿A qué me refiero con esto? A que tanto en variables como funciones o como clases tengamos nombres que se refieran a de lo que se está tratando cada uno. Como por ejemplo, si tenemos en una función que está haciendo una suma, no le pongamos otra cosa como algo que no tenga nada que ver, como camión o cosas así. Más que nada, eso se trata de tener nombres lógicos o nombres que vayan de acorde a de lo que se trata cada variable, cada función o cada clase. Siguiente, por favor. Y ya por último tenemos pruebas unitarias. ¿A qué nos referimos con esto? A tener pequeñas pruebas en funciones importantes. ¿Qué ventajas nos va a traer esto? El que no vamos a tener regresiones, que son tener errores pasados que se presentan de forma actual. ¿Por qué no los vamos a tener? Porque el hecho de estar probando constantemente tu código hace que puedas prevenir este tipo de errores. El tener errores en programación es muy común y el hecho de poderlos tener controlados es una muy buena práctica, ya que no tienes que estar desbaratando o tratando de buscar en qué parte fue donde falló tu código porque vas a tener todo bajo control. Y también sirven, como ahí lo mencionamos, como documentación, ya que una buena prueba puede explicar qué es lo que hace cada función, ya que no es necesario que pruebes todo tu código si ya ahí mismo te está explicando qué es lo que hace o en qué se enfoca esa función. Y bueno, eso sería todo por nosotros. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, equipo. Muy buenos consejos, muy amables. Al final daremos algunos comentarios. Va el equipo de Jairo Esteban López del Río, si quieres compartir de una vez y tienen 10 minutos. Qué pena, profe, ¿me escucha ahí? Sí, ya te escuchamos. Ah, ya te escuchamos. Vale, Ya, profe, ya te comparto. Dame un segundo. ok.
¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Vale, se ve solo la presentación, ¿sí? Se ve la presentación arriba y abajo se ven las otras diapositivas. A lo mejor le tienes que Ah, poner listo. un play o algo. Con pantalla completa, sí. Dame Exacto. un segundito. Profe, antes de iniciar te quería decir que una de las compañeras con las que estamos creo que no está presente. Se tuvo que salir de la presentación, Ok, por lo que lo vamos a presentar solo Angeli y yo, ¿vale? ok, está bien. Un segundo. Pues pucha, no sé. Qué pena, profe. Igual no te Eh, preocupes, si no así lo vemos. De todos modos, sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí se ve. Listo, profe. Bueno, empiezo yo. Pues mi nombre es Jairo Esteban López del Río. Soy estudiante aquí colombiano de la UTP. Y pues vamos a exponer algunos de los hábitos que tenemos para programar, ¿sí? Hábitos claves para programar. Empezamos con el número uno, que es la práctica a diario. Pues yo creo que esto es muy esencial para todo lo que queremos desarrollar en habilidades. Entonces, como cualquier otra habilidad, realmente se necesita pues de, de, de esto. Eh, entonces, para mantenerse pues es bueno, no basta solamente pues con leer libros, videos, sino pues que con la práctica a diario, el poder equivocarse mucho, porque yo siento que en la programación se basa mucho de la equivocación y de volver a hacerlo. Entonces, el poder estar solucionando tipo de problemas así eficientemente y constantemente te ayuda mucho a la hora de programar. Por otra parte, tenemos el leer otros códigos. Si tú como que empiezas a leer, digamos, códigos y empiezas a compartirlos entre tus compañeros, empiezas a así como a apoyarse entre amigos, entre compañeros estudiantes que tengamos, códigos que ya hayamos hecho, mini proyectos o todo ese tipo de cosas, nos ayuda demasiado a avanzar en el tema. Eh, digamos, en mi caso, me ha ayudado mucho en particular esto, ya que muchas veces me estanco en cositas y compartirlo con otros compañeros, leer otros tipos de códigos que no sean los que yo hago, me ayuda bastante a avanzar. Por otro lado, tenemos el de comprender los fundamentos. Qué pena, es que esto se está moviendo solo. Comprender los fundamentos. Bueno, acá ya esto es un poco más de, pues de entender lo que es los cimientos y con lo que uno inicia, digamos, el formateo, la limpieza, todo ese tipo de cosas, es lo que nos ayuda mucho a la hora de tener unos buenos hábitos para programar, tener muy bien estructurados los fundamentos, las bases de todo, nos ayuda bastante. Depura eficazmente. Cometer errores al programar, esto es normal, por lo que, eh, si lanza un error o algo, simplemente se queda pegado sin explicación, pues esto le pasa a todo el mundo, desde principiantes hasta expertos. Lo que marca la diferencia es saber cómo actuar cuando algo sale mal y pues ahí es donde entra la depuración, que no es otra cosa más que investigar pues sobre tu propio código. Escribe el código limpio y legible. Bueno, esto pues yo creo que es algo bastante clave. Cuando se empiezan en la programación, la prioridad del código es que funcione, pero a medida que se gana experiencia, ay, qué pena. No sé por qué se me está saltando tanto. Ya. Pero a medida de que se gana experiencia, uno se da cuenta de que eso no es suficiente, sino que también necesita pues que cumpla una tarea y todo eso. Entonces, se necesita que sea leíble y pues entendible para uno poder eh, hacerlo con facilidad, ¿sí? Dame un segundito que quiero ver si es que esto es lo que no tenía, sí, ya. Eh, entonces, a lo que quiero llegar es que con esto uno puede
eh, darse a entender más tanto a sí mismo como a las personas que le comparta el código eh, con lo que quiere hacer. Esto ya lo explica mi compañera Angeli. Bueno, buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Vale, muchas gracias por confirmar. Bueno, entonces en este hábito número 6 nos dice que divide los problemas grandes en pequeños. Una de las situaciones más comunes que vive cualquier persona que programa es quedarse paralizado ante un problema que parece demasiado grande. Puede ser una aplicación entera, una funcionalidad compleja o incluso una tarea que no sabemos por dónde empezar. Este bloqueo inicial no siempre tiene que ver con la dificultad real del problema, sino como lo estamos abordando mentalmente. Cuando se intenta abarcar todo de una sola vez, el nivel de estrés se eleva, la concentración se dispersa y el avance se vuelve lento o inexistente. En este caso, ¿qué podemos hacer? Si no funciona, por ejemplo, el código, podemos dividirlo como en partes pequeñas, hacerle una prueba de escritorio o hacerlo en papel. Por ejemplo, en este caso, nuestro profesor nos ha enseñado a hacer las pruebas de escritorio pues a mano y todos los parciales son a mano, entonces pues básicamente hemos aprendido bastante con eso porque pensamos más y a través de las pruebas de escritorio pues confirmamos si se está funcionando. ¿Me lo pasas, por favor? Vale. Usa el control de versiones. En programación, cometer errores no solo es normal, sino que forma parte del proceso. Un cambio que parecía una buena idea puede romper todo el sistema o al intentar arreglar un problema se puede causar otro sin querer. También es frecuente que uno quiera probar nuevas funcionalidades sin afectar lo que ya funciona y cuando se trabaja en equipo, los riesgos aumentan. Múltiples personas modificando el mismo código al mismo tiempo puede generar conflictos si no hay una forma organizada de hacerlo. Vale, básicamente en este pues sería como tener una organización y si se está trabajando en equipo como que tener la misma idea central como a lo que quieren llegar y a lo que se quiere formar en el código, a lo, sí, a lo que se quiere llegar básicamente. Entonces, pues sería pues llevar el control primero, investigar, hacer unas pruebas anteriores y demás. ¿Me lo pasas, por favor? Descansa y tómate pausas. Una de las ideas más equivocadas en el mundo de la programación es pensar que ser productivo significa estar frente al computador durante muchas horas seguidas. Es fácil caer en la trampa de querer resolver un problema sin pasar hasta encontrar la solución. Incluso cuando el cansancio y la frustración empezaron a acumularse, sin embargo, programar exige un nivel de concentración muy alto y constante y como cualquier otra actividad mental intensa, también necesita espacios para el descanso. Vale, pues nosotros como vamos a ser pues futuros programadores y demás, necesitamos comprender pues esto porque normalmente cuando no nos funciona un código siempre estamos como que ahí porque no funciona, no descanso hasta que funcione, entonces pues nuestro cerebro necesita como ese descanso y no sé si ustedes han escuchado el meme que cuando uno está durmiendo a veces les llega la respuesta mientras uno descansa. Entonces, pues en este caso sería como tomar tiempo de pausa, no dedicarle todo porque el estrés va a ser pues bastante fuerte y a la final pues va a terminar siendo un caos y los afectados vamos a ser nosotros con estrés y demás. 2 minutos. Vale, ya vamos a terminar. ¿Me pasan la otra, por favor? Aprende a buscar soluciones. En programación, esperar saberlo todo es una ilusión. La tecnología avanza rápido, los lenguajes y frameworks cambian y cada proyecto puede presentar desafíos diferentes. Por eso la habilidad más valiosa no es respuestas, sino saber cómo encontrar la solución correcta. Cuando te encuentras con un problema, esta capacidad para
para buscar y filtrar información es la que diferencia a un programador eficiente de uno que pierde mucho tiempo estancado. Vale, aprender a buscar soluciones pues también es como aprender a buscar fuentes de aprendizaje, pues se centraría más que todo en esto y saber cómo entender esas fuentes de aprendizaje. ¿Me la pasas, por favor? Colaborar y pide feedback. La programación no suele ser una actividad que se haga completamente en solitario, aunque a veces puedas estar frente a la pantalla trabajando solo. La realidad es que la mayoría de los proyectos involucran equipos y colaborar con otros es fundamental para crecer y mejorar como desarrollador. Cuando trabajas con otras personas, no solo compartes el trabajo, sino que también te expones a distintas formas de pensar, estilos de codificación y soluciones que quizás no habías considerado. Vale, en este caso pues sería como no solo enfocarnos en que nosotros tenemos que darle la solución y si no somos nosotros pues nadie más no lo puede hacer. También tendremos que hacer como esa socialización con otras personas para poder llegar a una respuesta, buscar opiniones y demás. Vale, pues esto sería todo por el grupo de nosotros. Agradecemos mucho la atención. Muchas gracias, chicos, muy amables. Gracias por los consejos. Vamos a continuar con el penúltimo equipo, el equipo de Razo. Razo, si quieres compartir. Y después sigue el equipo de Ever y con eso terminamos. ¿Se ve? ¿Se ve, profesor? ¿Se ve? Apenas se está proyectando. Ahí está, ya lo vemos, solo ponle play. Listo, tienen 10 minutos. Buenas noches, profesor. Bueno, nuestro equipo está conformado por Ángel, Gabriel Sig Martínez, Jesús Andrés Razo Rosas, Juan Diego Guzmán y Juan Sebastián Jiménez Cardona. Siguiente paso, por favor. A ver, espérame. Listo. Bueno, puse las imágenes para que más o menos los identificaran. Con una pequeña introducción a la programación, bueno, estas prácticas nacen de experiencia colectiva de miles de programadores que han enfrentado los mismos desafíos. Código que se vuelven incomprensibles después de unos meses, errores que aparecen en producción, modificaciones que requieren cambios en múltiples partes de los sistemas, o proyectos que se vuelvan tan complejos que resulta más difícil de escribirlo. Una de las principales filosofías que tiene la programación se llama el Clean Code. El Clean Code se caracteriza por un código que debe ser simple, claro, sin cambiar la idea original del programador. Siguiente. Bien, bueno, yo les voy a dar la recomendación, que la primera recomendación es el análisis del problema y diseño de algoritmos escrito en papel. Bien, esto se divide en dos puntos. El primero es escribir el problema en una libreta y el segundo hacer un diagrama de flujo. Bien, el primero se ocupa para analizar los elementos y conocer el problema, pero más que nada y principalmente es para tener las primeras ideas. ¿Por qué? Porque al escribir las primeras ideas que tiene el programador sobre su código o lo que quiere llevar a cabo, hace que sea un poco más claro a futuro para que pueda tener una mejor idea de lo que va a hacer. Y acá entraría la segunda opción, que sería hacer un diagrama de flujo, que esta es una representación visual para apreciar los datos de entrada y salida, así como el proceso que lleva. Bien, esto puede ser como un complemento del primer punto o puedes pasar directamente si el programador lo desea a cabo. Bien, ¿por qué hacer un diagrama de flujo es útil? Porque es pasar directamente el código a escrito, porque al hacer un diagrama de flujo es como hacer el código con las variables y con las situaciones que quiere llevar a cabo el programador. Por eso es útil hacerlo en diagrama de flujo, porque es pasar directamente las ideas, el código a papel. Bien, acá entra la segunda recomendación que podría ser complemento de la anterior presentación de nuestros compañeros, y acá es la gestión de tiempo y el descanso. Bien, ¿por qué es importante esto? Gestionar el tiempo y tener un buen descanso aleja problemas físicos y mentales, además de estimular al programador para que sus ideas sean más claras. Bien, esto puede ser más bien un complemento de la primera recomendación, porque al tener un cerebro descansado es como tener un cerebro estimulado y eso a llevar a cabo un código es muy útil, porque hace que el código sea más claro y más sensible, porque son las ideas del programador, pero más claras.
en pocas palabras. Bueno, la recomendación 3 es usar nombres descriptivos para variables y funciones. Cuando las funciones y variables tienen nombres claros y específicos, el código se vuelve más fácil de entender, incluso sin necesidad de poner comentarios adicionales. Esto es vital para cuando otras personas igual leen el código que tú quisiste dar. Ahí tenemos dos ejemplos. En el mal ejemplo tenemos la función, uy, en el mal ejemplo tenemos la función f y las variables x y y que no indican nada sobre lo que se hacen, ya que es difícil entender y reutilizar en contextos más grandes o por otros desarrolladores. En el buen ejemplo ya tenemos nombres más específicos, como lo es calcular área rectángulo, que indica claramente qué hace la función. La variable base y altura, pues son ya más específicas, ya no necesitan tener ningún comentario para saber qué es lo que hacen. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Recomendación 4 es simplicidad en el código. Esto es promover el uso de estructuras simples para mejorar la mentabilidad del código y facilitar su lectura. En el ejemplo rojo, que no sé si ustedes pueden alcanzarlo a ver ya que pues se distorsiona algo. En el ejemplo rojo tenemos uso de múltiples condiciones, if, else. Eso hace que se vuelva más difícil de leer, mantener y escalar. En el ejemplo azul podemos ver que utiliza un diccionario para mapear claves o valores. Es más legible y fácil de modificar, ya que está usando el método head para permitir manejar casos por defecto sin usar el else. Vamos a pasar a las 5, de favor. La recomendación 5 es evitar la duplicación. Un código sin duplicación es un código simplificado. Bueno, aquí lo que debemos llegar, el mensaje principal es el evitar la duplicación, ya que se logra un código más limpio, más fácil de leer, de mantener, de probar y modificar, lo que en la última instancia se conduce a un sistema de un sistema más robusto y escalable. Una de las siguientes recomendaciones es evitar las variables globales, ¿cierto? Esto es con el fin de que esas variables, al ser accesibles desde cualquier parte del programa, van a crear dependencias ocultas que hacen impredecible el estado en el que se encuentran. No solo eso, sino que también va a complicar la depuración del código y puede favorecer a errores sutiles, ¿cierto? Entonces, no va a ser como muy limpio, como lo habíamos comentado desde el inicio, sino que va a tener ciertos problemas que a futuro pueden generar un cierre abrupto del programa, ¿cierto? También van a obstaculizar la reutilización de este tipo de código. Para poder evitar estas prácticas, se tiene muy en cuenta la encapsulación y el estado de las clases y usar parámetros explícitos o usar una de las primeras prácticas que vimos, que es sobre el diseño del código en la elaboración de papel, lo cual nos va a garantizar un código muy limpio, seguro y escalable. La siguiente práctica que se ha de evitar es el código espagueti. Como su nombre lo dice, es un estilo de programación que se caracteriza o que es conocido por el desorden que este código tiene en sí mismo, ¿cierto? Esto hace de que primero sea difícil de entender, o sea, de que su flujo lógico
no se pueda comprender a exactitud y hace que todo el equipo eh, tenga, por así decirlo, miedo a modificar el código, ¿cierto? Incluso hasta el mismo creador va a tener ese problema de modificar o reeditar el código. ¿Por qué? Porque un simple cambio puede hacer o puede generar un error que no se va a poder detectar de una manera pues fácil y sencilla, sino que va a complicar como tal todo el código y va a generar primero retroceso, la depuración va a tomar mucho más tiempo y el trabajo de equipo, pues va a ser demasiado nulo. Entonces, o el código espagueti es una práctica que se debería dejar. ¿Cómo se puede dejar? Pues primero o intentar modularizar ¿cómo se llama eso? Modularizar las funciones, ¿cierto? Tenerlas divididas por clases. También delegar responsabilidades en caso tal de que el código se trabaje en grupo Dos y minutos. eso va a permitir de que este proyecto, ¿cierto?, pueda ser escalable y no se desmorone todo el código. La siguiente práctica que se tiene es la ignorancia de los errores. Se tienden a ignorar los errores que genera el código, lo cual va a permitir de que el programa colapse o se cierre abruptamente y puede generar resultados corruptos o exponga la vulnerabilidad del código, ¿cierto? Eso se ve más que todo en los sistemas grid que usan nodos no locales, sino en diferentes partes del mundo. Y si un solo error entra a un solo nodo y este no es, por así decirlo, advertido, sino que es silenciado, pues va a generar un error de cascada. Por eso es una forma de que el código sea fluido y es detectando y corrigiendo todos los errores. Listo, muy bien, ahorita seguimos con la recomendación número 9. Esto ya lo habían explicado compañeros anteriores, así que vamos a dar un paso rápido. Implica redactar explicaciones claras y bien organizadas sobre el código y su funcionamiento. O sea que esto abarca desde los comentarios que se incluyen en el código hasta cómo usar y mantener o instalar un programa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el código no tiene buena documentación, puede volverse complicado de entender, incluso para el propio autor con el tiempo. Listo. Ahora sí, vamos con la recomendación número 10, que son las pruebas de escritorio. También se conocen como pruebas manuales o de papel que implican simular la ejecución de un programa paso a paso, utilizando valores de entrada específicos. Se utiliza una tabla de seguimiento, pues para registrar los valores de las variables en cada etapa. Así los aseguramos de que los cálculos y condiciones se cumplan correctamente. Entonces esto nos ayuda para no depender totalmente del depurador y fomentar el pensamiento crítico. Bueno, como conclusión, tenemos que la adopción de buenas prácticas no es un lujo o una pérdida de tiempo, sino una inversión que se traduce en menor tiempo de debugging, facilidad para implementar nuevas funcionalidades, código más robusto y equipo de desarrollo más productivos. En esta última instancia, estas prácticas son la diferencia entre ser un buen programador que escribe código que funcione y ser un desarrollador que construye software de calidad y profesional. Bueno, este sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias por la presentación y por respetar el tiempo. Vamos a cerrar con el equipo de Ever. No sé si Ever puedes presentar o presenta alguien más. Sí, profe, al parecer va a presentar mi compañera Valentina, creo. Ok. Adelante, Valentina. Creo que ya tenías permisos para convertir. Valentina Londoño, ¿verdad? Señor. Listo, ya puedes compartir si gustas. Ay, espérame. Sí. Ok. Listo, ahí lo ven. Ya está cargando, ahora te digo. Ya se ve, solamente ponerle play. No quiere. Ahí va, ahí va, ahí Espera. va. Ahí Por estamos. allá.
Listo, ahí sí. adelante. Hola, buenas Bueno, tardes. Ah, bueno. no, dale, yo empiezo, dale. Dale, dale. Guía de buenas prácticas de programación, entonces los integrantes, Marco Antonio Corona de la Universidad Veracruzana, Michael Steven Alarcón de la Universidad Tecnológica de Pereira, Juan Pablo Franco también de la Universidad Tecnológica de Pereira, Yamil de la Universidad Veracruzana y Daniela Paneso de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues Valentina Londón. Vamos con la primera recomendación que nosotros pues como que le vamos pues lo que pusimos en el trabajo. Bueno, antes de todo pues una pequeña introducción donde queremos enfatizar que las buenas prácticas son un conjunto pues de recomendaciones que permiten un código muy legible y de muy buena comprensión, teniendo en cuenta pues que no solo somos nosotros los que vamos a leer el código, sino que también son las demás personas que vienen a interactuar con él. Adoptar las buenas prácticas facilita la colaboración, reduce errores, optimiza el rendimiento, también reduce costos, que es como lo que se está buscando más ahorita en la actualidad, y pues es más productivo. Bueno, la primera recomendación que tenemos es escribir un código claro y legible utilizando nombres descriptivos para variables y funciones. Debemos de tener en cuenta que, como se los dije anteriormente, no solo somos nosotros los que vamos a leer el código, sino que también tenemos otras personas que van a interactuar con él y que tal vez nos van a aportar en cada una de las etapas del desarrollo del programa que se está pues, ejecutando. ¿Listo? Entonces es como todas esas variables o todas esas funciones que se hagan en el código, tratar de dejarles nombres muy claros con el fin de que cuando veamos el código, pues sabemos qué es lo que va a ejecutar ese fragmento de código. La segunda recomendación, comentar el código cuando sea necesario para explicar lógica compleja. Como ya lo decían los compañeros, es de vital importancia comentar el código porque esto permite que podamos tener una mayor claridad de qué va a ejecutar ese código y a qué resultado vamos a llegar. Bien. Buenas noches para todos, mi nombre es Daniela Paneso. Bueno, la recomendación 3 habla de evitar la duplicación de código aplicando el principio DRIVE, ¿cierto? El principio DRIVE es una de las buenas prácticas fundamentales en programación que busca evitar la duplicación de código o lógica en un sistema. Es importante evitar la duplicación de código, ya que aunque al principio puede parecer inofensivo, con el tiempo puede generar varios problemas, como el mantenimiento complicado. Porque si una lógica duplicada necesita cambios, se debe modificar en varios lugares, lo cual aumenta la probabilidad de errores. Con esto, las inconsistencias pueden salir y pues, si se olvida actualizar todas las copias del código duplicado. También está la dificultad en la comprensión, porque cuando el código es redundante, puede hacer que otros desarrolladores tengan dificultades para entender la estructura y funcionalidad del sistema. Para aplicar el principio DRIVE, debemos considerar algunas prácticas, como por ejemplo, la extracción de funciones o métodos. Aquí debemos identificar bloques de código repetidos y encapsularlos en funciones que sean reutilizables. En la programación orientada a objetos, el uso de clases y objetos para agrupar datos y comportamientos relacionados. En clases para promover la reutilización y la modularidad. Y está la modularización del código. Aquí se divide el código en módulos o bibliotecas que pueden ser reutilizados en diferentes partes de la aplicación, ¿sí? La próxima recomendación, vale, por favor. La recomendación 4, aplicar principios de programación modular. Esta es una práctica esencial que consiste en dividir un programa en partes independientes llamadas módulos, cada uno con una funcionalidad específica y bien definida. Esta estrategia mejora la legibilidad, facilita el mantenimiento y permite la reutilización del código en diferentes contextos. Los beneficios de la programación modular son la mantenibilidad
ya que al tener módulos independientes es más sencillo localizar y corregir errores sin afectar otras partes del sistema. También está la reutilización, ya que así los módulos pueden ser reutilizados en diferentes proyectos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el desarrollo. Está también la escalabilidad, la cual facilita la ampliación del sistema, ya que puede agregar nuevos módulos sin modificar los existentes. Y algo muy importante, la colaboración, que permite que diferentes desarrolladores trabajen en módulos distintos de manera simultánea, mejorando la eficiencia del equipo. Un ejemplo de la aplicación práctica de la programación en la programación modular son las funciones y clases. Pues las funciones, como ya muchos sabemos, son bloques de código que realizan una tarea específica. Y las clases en la programación orientada a objetos nos permiten agrupar datos y comportamientos relacionados. Cada clase debe tener una única responsabilidad. Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Branco. En estos momentos, pues les voy a mostrar la recomendación 5. En esta recomendación, pues como pueden ver, es el controlador de versiones. Este controlador de versiones, pues es una herramienta que nos permite registrar, controlar, administrar los cambios que se realizan en los archivos de un proyecto, especialmente pues en un código fuente. En estos controladores de versiones, pues el más usado es el GitHub. Pues este GitHub pues permite muchas opciones, aparte de que es gratuito, pues es muy flexible también al mismo tiempo. Con ellos pues podemos tener lo que es una recuperación de versiones anteriores. O sea que si su código ayer, digamos, estaba funcionando, pero hoy ya no, entonces con GitHub pues podemos volver a la versión anterior para que no se vaya a perder ni tiempo buscando ahí el error. También podemos tener lo que es un trabajo en equipo, ya que varias personas trabajan en el mismo archivo sin control de versiones y podrían sobreescribirse en el Git. También tenemos lo que es entonces el seguimiento de cambios. En ello pues podemos ver quién hizo un cambio y cuándo lo hizo. Y esto pues nos facilita detectar errores o entender las decisiones de diseño o incluso hasta evaluar el progreso del proyecto. Entonces pues es una herramienta muy buena para todos estos tipos de cosas. Podemos seguir con la otra, por favor. Listo. Las pruebas de desarrollo del software. Pues estas pruebas son muy importantes hacerlas ya que son procesos mediante los cuales verificamos que el código pues haga exactamente lo que se debe hacer, por lo que son fundamentales para detectar los errores o validar la lógica y garantizar funciones que no fallen ante pues ciertos datos. Estos son importantes porque evitan también errores en producción, ya que pues no vamos a querer que los usuarios finales encuentren fallos. También pues aumentan la confianza del equipo, ya que sabemos que el sistema funciona si da todas las pruebas. También va a facilitar lo que es el mantenimiento, es decir, que si cambiamos algo en el código, las pruebas nos alertan si algo dejó de funcionar o no. Entonces pues es muy importante esta recomendación. 2 Listo, minutos. listo, señor. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Listo. Yo voy con la recomendación 7. La intención es una práctica muy fundamental en la programación que consiste en organizar el código mediante espacios o tabulaciones para mostrar de forma clara la estructura del programa. Pues gracias a la indentación podemos ver fácilmente qué instrucciones pertenecen a qué bloques como condicionales, como vemos que en la correcta todo está bien ordenado, mientras que en la incorrecta pues todo está hacia el cual no permite leer el código ni avanzar en el mismo. Eso por la indentación. Podemos continuar. Validar la entrada del usuario es una práctica clave para garantizar que el programa funcione de manera segura y correcta. Se trata de verificar que los datos que el usuario introduce cumplen con las condiciones esperadas, como ser del tipo correcto o estar dentro de un rango permitido, porque si no validamos la entrada, se puede correr el riesgo de que el programa falle o se comporte de forma incorrecta, o pueda ser hackeado o pueda hacer diferentes problemas. Recomendación 9. Usar estructuras de control adecuadas para mejorar la eficiencia del programa. Usamos for porque sabemos cuántas veces queremos repetir algo. Un ejemplo, imaginemos que estamos escribiendo un programa para un pequeño negocio que necesita calcular el total de 5 productos específicos al día.
Si no usamos una estructura de control adecuada, tendremos que escribir el código para cada producto individualmente, lo cual es repetitivo y somos propensos a tener más errores. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Recomendación 10. Documentar el proyecto incluyendo instrucciones claras de uso e instalación. Escribe en un archivo qué hace tu programa, cómo se ejecuta y qué necesita. Ayuda a otros y a ti mismo en el futuro. En la documentación puede dividirse en varias secciones clave. En este caso tenemos 6. Descripción del proyecto. Explica qué problema resuelve, a quién va dirigido y cuáles son sus objetivos. Instrucciones de instalación. Describe los requisitos del sistema y cómo instalar el software paso a paso. Guía de uso. Incluye ejemplos prácticos sobre cómo ejecutar el programa o interactuar con la interfaz. Estructura del proyecto. Explica la organización de carpetas y archivos, clases o módulos. Dependencias. Enumera librerías externas, frameworks u otros recursos necesarios. Contribución y licencia. Indica cómo colaborar con el proyecto y bajo qué condiciones se puede usar. Y eso sería todo, profesor. Espero y haya sido una buena presentación. Y nada más le quería comentar igual sobre mi compañero Marco. No se pudo presentar, bueno, está en nuestro equipo, ya que está delicado de salud y ahora sí que está internado en el hospital. Ok, Ever, ojalá que se recupere pronto, muchas gracias. Chicos, pues con esto terminamos la última presentación. Queremos agradecerles el profesor César y yo, por el trabajo que hicieron. Sabemos que les costó porque ponerse de acuerdo luego con los compañeros entre colombianos y mexicanos y cuestiones de tiempo y todas las actividades pues cuesta. Además, ahorita tuvimos que apurarlos un poquito, pero varios de sus compañeros tenían examen y no quisimos dejar de escucharlos. Entonces, la verdad es que les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hicieron y en una semana o dos les vamos a hacer llegar, profesor César, a los estudiantes, usted me va a hacer favor, a los estudiantes de usted y yo a los míos, una pequeña encuesta para que nos digan cómo les ayudó esto, pues a sus competencias interculturales y a conocer un poquito más la cultura de México y de Colombia y viceversa. Y en agradecimiento, yo creo que cuando terminen la encuesta, profe César, lo que le vamos a poner es el vínculo del video por si lo quieren conservar por ahí para de recuerdo, ¿te parece? Y bueno, Sí, sí, muy ahorita bien, profe Agustín, muchas no sé si quiere decirles unas hola. últimas palabras, profe. Sí, sí, no, me parecieron estupendas las presentaciones, el esfuerzo, que todo en la vida es un aprendizaje y por más que uno lleve en un área, siempre hay que aprender. Pues escuché consejos que yo no conocía. Sí, 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 sí. Estuvieron buenos algunos consejos, ¿eh? Algunos son Y básicos. he tomado allí buena nota. Muchas gracias, muchachos, por esas apreciaciones y muy buen trabajo. Muchas gracias, profe. Pues muchísimas gracias, chicos. Y como dijo el decano hace un rato, no pierdan el contacto. No saben en qué momento pueden viajar los mexicanos a Colombia y los colombianos a México. De hecho, estuvimos a punto de que varios de ustedes vinieran, pero yo creo que vamos a encontrar el momento. Y afortunadamente, profesor, este grupo es de segundo, entonces todavía tiene un buen camino por delante y puede hacer por ahí una movilidad, ¿no? Chicos, muchísimas gracias. Buenas noches. Que les mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir en comunicación. Espero que esto no termine acá y que nos conozcamos en persona. O vienen ustedes o también vamos nosotros por allá, ¿no? Alguna de las dos, la que suceda primero. La que se pueda, ahí les avisamos. Listo, pues no les quitamos más tiempo. Listo. Que tengan bonita noche para Feliz todos. noche. Un abrazo, cuídense mucho. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Hasta luego, un gusto Hasta luego, buenas conocerlos. noches. Hasta luego. Adiós, profe. Adiós.